resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que ante la Comisión de Constitución, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó los detalles del proyecto que aumenta la subvención de centros colaboradores del Sename. En primer término, el proyecto dobla el monto máximo de la subvención que pueden recibir los centros residenciales, quedando esta en un rango de 15 a 30 unidades de subvención. En virtud de esta modificación, se incrementará por vía reglamentaria en un 25% la subvención base para esta línea programática, detalló el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Nosotros hemos tomado la decisión de tramitarlo porque creemos que hay un tema urgente. Hoy día más de 270 centros que son cooperadores del sistema, que no son centros del Sename, no son CREA, que son 10 solamente en Chile. Es decir, el 97% de los centros están en el tope de la subvención que le entrega el Estado, que es 15 unidades de subvención del Sename. Y lo que pretende este proyecto en el grueso es aumentarlo ese techo a 30, por lo cual es una necesidad financiera. Hoy día estos centros muchas veces no van a poder subsistir o van a tener que cerrar y van a dejar a cerca de 13.000 niños que están siendo atendidos por estos centros sin posibilidad de concurrir al centro, por lo cual eso no puede esperar. Que si bien creo que todos coincidimos en la necesidad de aumentar los recursos, que evidentemente hoy día ya no alcanzan, tenemos diferencia de criterio respecto a cuál es el orden que hay que seguir acá. Nosotros creemos que esto no se resuelve por la vía simplemente económica, que aquí hay que revisar mucho más a fondo cuáles son los criterios, cuáles son las condiciones en que funcionan los hogares, cuál es la relación que se establece con el niño una vez que cumple 18 años y cómo continúa esa relación a futuro, cómo se va a separar el Sename en estos dos nuevos organismos y de acuerdo a eso qué es lo que va a pasar. Por lo tanto, creo que había una coincidencia en el fondo de la cuestión, que es contar con más recursos, entendiendo que es un elemento adicional, pero que no va a resolver realmente el problema del niño en Chile, y hemos considerado que primero tenemos que avanzar con varios otros proyectos. El ministro de Hacienda y el director del Servicio de Impuestos Internos explicaron que el ajuste a la baja de las contribuciones es un efecto combinado de exigencias legales vigentes y de una reducción de las tasas aplicadas. Esto último con la idea de dar un alivio a los adultos mayores, clase media y a parejas jóvenes. Por su parte, las municipalidades acusaron una menor recepción de recursos respecto de lo que esperaban el año pasado y apelaron al Ejecutivo a impulsar compensaciones y una nueva ley de rentas. Lo que el gobierno sencillamente hizo, el gobierno del presidente Piñera, fue bajar una tasa de impuestos sobre el avalúo de las bienes raíces que el gobierno de Bachelet lo había dejado en 10%, el gobierno actual, en consideración de la menor actividad económica que ha habido en el país, la contracción económica, la caída del empleo, como también el inicio en toda su magnitud de la reforma tributaria, mitigar esos efectos reduciendo la tasa del 10 al 7%. Y eso ha beneficiado a 1.200.000 personas, especialmente adultos mayores y clase media, y creemos que es un paso positivo. Como la base tributaria de los ingresos municipales está muy concentrada en comunas ricas, como son Las Condes, Providencia, Vitacura, La Reina, el mismo Santiago, Viña del Mar, La Serena, en realidad con la limitación del aumento de las contribuciones a un 7% se está favoreciendo de manera indiscriminada a la población más acomodada del país en perjuicio de la menos acomodada, que es la que recibe el apoyo de las municipalidades más débiles financieramente. Entonces es una medida que es inequitativa en la distribución de los ingresos municipales y que va a afectar los servicios municipales para los lugares donde vive la población más desfavorecida de Chile. Ese es el problema. No es que sea ilegal lo que haya hecho el ministro de Hacienda, sino que ha tomado una decisión política de favorecer a un determinado sector social del país.
una relación franca y constructiva esperan contribuir los diputados de la Comisión de Agricultura con el ministro del ramo, Antonio Walker, con el fin de sacar adelante variadas materias que son prioridad para la instancia y que tienen que ver con las demandas ciudadanas en este rubro. En una segunda reunión, el secretario de Estado, quien asistió junto a los directores de INDAP, CONAF y el SAG, aseguró estar dispuesto a recibir ideas tanto del mundo político como agrícola y ganadero. Es la continuación de la sesión anterior, también ya llevamos 2 sesiones en conversación con el ministro. Para primero son las inquietudes de los diputados en relación, por ejemplo, a lo que va a pasar con la CONAF pública, que es un proyecto, ¿no es cierto?, que hoy día está en el Senado, que tramitamos toda la legislatura pasada, lo que va a pasar con el Código de Agua también, que es algo que se estuvo tramitando, lo que tiene que ver con el rubro, ¿no es cierto?, de los viñateros, de los rubros tan importantes como el maíz, como el trigo, como la miel, como las complicaciones también de cómo implementar, ¿no es cierto?, una agricultura orgánica en el país. Yo creo que fueron varios temas que tenían que ver con rubros específicos, pero al mismo tiempo cómo vamos a abordar temas también de relaciones, ¿no es cierto?, en relación a lo que tiene que ver con los funcionarios, por ejemplo, cada una de las reparticiones públicas. Fue una reunión muy provechosa. Creo que ha sido una segunda reunión muy provechosa. Creo que el ministro, en razón de las consultas que quedaron pendientes la semana anterior y acompañado a sus directores de servicio, nos han aclarado muchos temas. Creo que es un ministro que está muy abierto a la posibilidad de poder incorporar ideas de los propios parlamentarios, su experiencia en los distritos, representantes de zonas rurales, lo cual le abre una etapa muy interesante de trabajo en conjunto. Así nos han dicho como materias importantes la reunión que ha tenido el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de zanjar el tema de las áreas silvestres protegidas en el proyecto de CONAF pública. Estamos a la espera de ese acuerdo, también es un sentimiento de los trabajadores de CONAF, también respecto de la urgencia que le van a poner al proyecto de estatuto de los temporeros. También entendiendo que allí hay un acuerdo entre los gremios, los sindicatos agrícolas, para impulsar un estatuto específico para la agricultura y que él ha dicho además que quien lleva yo diría el protagonismo es el Ministerio de Agricultura en voz del Presidente de la República. La Comisión de Seguridad Ciudadana recibió al director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, quien dio cuenta de las políticas públicas concernientes a la prevención del delito desarrolladas por esa entidad. En la ocasión, y a través de una detallada exposición, el personero entregó datos que permitieron a los parlamentarios analizar el contexto general del funcionamiento de la Policía Civil. Hemos quedado no solamente agradados de una presentación clara, ordenada, sistemática, pedagógica, sino que además sorprendidos por los resultados y la efectividad que ha tenido la Policía de Investigaciones en el rol que se definió para ellos, que es la investigación de los delitos, la investigación del crimen. No obstante eso, han estado haciendo trabajos de contacto con la comunidad y hoy día, por ejemplo, tienen el desafío que de los 6.000 detectives que trabajan en terreno se hagan 6.000 charlas con la comunidad. Son cosas que de pronto no se saben y que colocado en las cifras de verdad llama la atención, sobre todo cuando hay 6.000 personas postulando para ingresar para 180 cupos. Eso habla de una institución que está siendo atractiva y que claramente necesita más apoyo del que tiene. Lo más importante que ha concordado con la posición del presidente Piñera de que la PDI es esencialmente una policía investigativa y que ahí tiene que estar su energía y ahí tienen que estar los puntos de esa policía. La Comisión de Vivienda se encuentra discutiendo una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de instalación, mantención y certificación de ascensores y otros aparatos similares. Para ello, recibió a profesionales del transporte vertical, los que manifestaron su intención de colaborar en el perfeccionamiento de la norma. Hay un diagnóstico con respecto a que habría mucho abuso desde las empresas que instalan los ascensores en los edificios, en donde dejan lo que se llaman las ventas atadas hacia la comunidad finalmente que es copropietaria de un edificio, y este proyecto intenta regularlo evitando las ventas atadas y también estableciendo una modificación con respecto al domicilio pertinente para las contingencias, en este caso ante el juzgado de policía local.
Vinieron hoy día los representantes del gremio y también de los representantes de la Asociación de Certificadores. Y se dio un debate muy interesante con los diputados, pero también entre ellos, porque yo creo que la gran conclusión que hay es que más que el tema de las controversias en una eventual demanda judicial, contenciosa, hay un tema de certificación. Yo creo que aquí hay un tema muy grave con respecto a que la Dirección de Obra Municipal es la encargada de certificar los ascensores. Y según nos contaba el presidente del colegio de certificadores, solo un 20% de los ascensores son realmente revisados por la dirección de obra, que es legalmente quien debería revisarlo. La verdad es que hoy día tenemos un tremendo problema con la certificación de los ascensores. La gente va a un edificio, el ascensor no funciona, entonces ¿cómo se certifica? ¿Cómo se hace? ¿Quién es el responsable? Y en eso estamos hoy día tratando de corregir la ley para que hayan responsables, para que se hagan bien las certificaciones, para que el señor que instala y el señor que vende los ascensores tenga responsabilidad, porque resulta que cuando instala un ascensor nuevo, a los 2 años se le hace la primera revisión. Y eso claramente puede pasar muchas cosas en 2 años, porque es muy diferente tener un ascensor, por ejemplo, en una intendencia y en una casa particular, donde hay gente de la tercera edad que pasa 2 veces al día, sale, y en la intendencia todo el día. Entonces, no se puede dejar como norma 2 años, hay que ir viendo cuáles son el uso que tiene el ascensor, cómo se va comportando el ascensor, y lógicamente los certificadores tienen que ir cada cierto tiempo a verlo. Y el problema es que tenemos pocos certificadores. Realizar una propuesta al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en orden a fomentar las artes culturales en el país es lo que buscan los miembros de la Comisión de Cultura de la Cámara. Esto luego de escuchar los planteamientos del exdirector de Programación y Audiencias del GAM, Javier Ibacache, en torno a revelar las artes escénicas en el cotidiano de las personas. Hemos ido olvidando del público, y es por eso que aquí se han hecho estudios para poder determinar a qué espectáculos asisten los chilenos por grupo etario, por sexo, pero por sobre todo cuáles son las dificultades que hoy día se enfrenta el público chileno. Y sobre eso poder construir una política pública donde hemos acordado como comisión de que luego de escuchar también a otros expositores en las próximas sesiones, vamos a hacer una propuesta concreta al Ministerio de las Culturas y las Artes para poder contribuir a que todas nuestras artes, el teatro, la danza, la música, puedan tener cada vez más personas que puedan asistir a poder escucharlos, a poder oírlos y a poder disfrutar de las artes. Nosotros lo que hemos escuchado en la voz de un experto, nos ha mostrado cifras, datos, que básicamente yo con lo que me voy también es que aquí tiene mucha relación evidentemente con la educación. Nosotros evidentemente lo que debemos hacer es ponerle también más fuerza al arte en el mundo de la educación desde niños, que nuestros hijos puedan apreciar la importancia que tiene la cultura para el desarrollo de cada uno de ellos. Y evidentemente cuando uno lo va en el fondo sintiendo que tiene una importancia, que tiene un valor, ya esos niños cuando son grandes, independiente de la profesión que eligen, saben evidentemente por qué es bueno leer un libro, por qué se enriquece el alma cuando uno va al teatro. Uno va también cambiando su forma de ver la vida con el mundo de la cultura. Y antes de despedirnos, les comentamos que la Comisión de Desarrollo Social acordó oficiar al gobierno para solicitar la rebaja del pasaje del transporte público para personas con discapacidad. La instancia acordó avanzar en esta línea luego de escuchar al Frente Nacional de Ciegos para la Inclusión. Lo que ellos nos han planteado es que nosotros hagamos las gestiones pertinentes para que el Ministerio de Transporte y el Metro puedan hacer extensivo este beneficio para los discapacitados, cosa que parece del todo lógica y natural. Y por eso que la Comisión acordó en forma unánime enviarle sendos oficios tanto al Ministro de Transporte como al Director del Metro en el sentido de hacer extensivo este beneficio de rebaja de pasaje para los discapacitados en el país. Y también hemos acogido el planteamiento de ellos en cuanto a que ellos quieren que este beneficio que tiene la gente
de rebaja de pasaje a la tercera edad, se puede hacer extensivo también al Transantiago y a todo el transporte público a lo largo del país. Creo que son cosas razonables que ellos están planteando. No nos olvidemos usted de las pensiones bastante exiguas que ellos reciben, y claramente cualquier rebaja que tengan en el pasaje y en el transporte público significa incrementarles y aumentarles la pensión, porque parte importante de sus gastos se va en el transporte público. Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.ctv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto. Resumen de Comisiones.